Bueno, ahora sí. Así que bueno, seguimos trabajando hoy entonces con el práctico 5. Creo que se ve bien, ¿no? Estamos también nublados, estamos viendo luz. Y no prendo, pero creo que no hace mucha diferencia. Y encima hace un reflejo medio feo arriba. Así que no voy a poner todavía la luz. Sí, voy a subir un poco esto. No te caigas. Se cae la cámara a veces y queda. Ah, bueno. Esto que la acomodé antes de la ahorita. Un poquito torcido, pero se va a bajar. Así. Bueno. Entonces, como les decía, la motivación para hoy es hacer un ejemplo que va a ser del ejercicio 8B. Un ejemplo del ejercicio 8, la parte B. ¿Sí? Donde la idea es calcular cosas. Le hace reparametrizar por longitud de arco, si es que se puede. Le hace calcular el triedro de Frenet, la curvatura, la torsión, todas esas cosas que han venido trabajando. ¿Sí? Y de paso, un poco nos va a venir a cuento, lo que queremos hacer es observar cómo nos va a venir bien tener a la mano algunas fórmulas, algunas estrategias para calcular cosas, incluso cuando no tenemos la parametrización por longitud de arco. Van a decir, ¿pero por qué? Si vamos a reparametrizar por longitud de arco. Bueno, para ver por qué en la práctica no va a ser muy cómoda esta parametrización. Dicho esto, tengo que guardar el ítem del ejercicio. ¿Sí? El ejercicio que tenemos, estamos con el práctico 5. El ejercicio es el 8B. No voy a copiar toda la letra, pero bueno, eso. Nos dan una curva, se llama beta. ¿Sí? Elegí la parte B porque la parte A, creo que me comentó Federico que no la hizo entera, pero medio que le estuvieron mencionando un poco la vez pasada. Y la parte C es parecida a la parte A en realidad. Así que dije, bueno, vamos a esta que es un poquito diferente y que se ve bastante inocente además. Me decía, un polinomio. Sí, un polinomio. Pero igual, tiene sus cosas. ¿Sí? Y bueno, lo que nos piden es si podemos reparametrizar por longitud de arco, hacerlo. Y además calcular la curvatura, la torsión y el triedro de Frenet. Y creo que más nada hacer un montón de cosas. ¿Sí? Primero que nada, bueno, no sé si ahora decirlo después, pero recuerden que cuando digo triedro de Frenet, ¿sí? Una pequeña, recordar la definición, recordar de qué estamos hablando. El triedro de Frenet es, en realidad es una base, estamos en R3, ¿verdad? Es una base de R3. Más aún, es una base ortonormal de R3. Son 3 vectores de norma 1 que son perpendiculares entre sí, y que está formado por, o sea, es algo que depende del valor de T, o sea, es algo que se mueve con el punto de la curva, digamos, una base que se va moviendo a medida que voy moviendo la curva, después la vamos a visualizar, y que está formado por 3 vectores que son el vector tangente, en el punto T, ¿verdad? Acá me queda bien cacofónico en tipografía escrita, que ahí se lo ponen en negrita y queda mejor, ¿no? Este es el vector T y este es el escalar, el valor T. Vamos a ponerle S, si no soy tan más problema. Y aparte de ese se usa bastante cuando estamos para mencionar cómo se tuviera. El vector normal y el vector binormal. El vector binormal, recuerden que es el que se define justamente como el producto vectorial de estos dos. Y en particular, producto con él. Eso en particular quiere decir que si estos dos tienen norma 1, esto tendrá norma 1 también, y que además van a quedar, bueno, este va a quedar perpendicular al plano de estos dos. ¿Sí? Ah, también nos pide el ejercicio calcular el plano osculador. Ahora no acordé. Porque el plano osculador es el plano justamente que forman estos dos vectores. ¿Sí? Mucho nombre, esto tiene mucho nombre, pero no es particularmente difícil. Sí, obviamente esto, insisto, depende de S, ¿verdad? Yo muevo S, se mueve el punto de la curva en el cual estoy y también se mueve el triedro. Pero siempre tengo una base ortonormal de R3. No veo nadie, no dice nada. Da, perfecto. Ah, estoy grabando. Ay, qué plan. Voy a cambiar, estoy grabando la pantalla con vista de. Con vista de galería en vez de vista del hablante. Ahora sí. En principio el video va a quedar un poquito raro. Y bueno,
creo que no quiero, me hago un recordatorio de las cosas que quiero decir para no olvidarme. Sí, hay algunas ecuaciones, algunas cosas que, digamos, relaciones que cumplen la curvatura, la torsión, las cosas, pero no quiero llenar esto de información que todavía no precisamos, así que empecemos con lo que queremos hacer. Lo primero que nos pide el ejercicio es reparametrizar esta curva, si es que se puede y si es que es necesario, capaz que ya está parametrizada por longitud de arco. Y si no, bueno, si no está parametrizada por longitud de arco, y si se puede hacer, reparametrizarla por longitud de arco. Entonces, ¿se acuerdan cómo hacer eso? O sea, primero que nada, ¿cómo chequear si esto está efectivamente parametrizado por longitud de arco? Y, en caso de que no lo esté, ¿cómo sabemos si se puede reparametrizar o no? Se admitía reparametrización por longitud de arco, era que fuera regular, o sea que el módulo de la derivada de la parametrización tendría que ser 1. Exacto. Ahí va. O sea, lo primero que tenemos que hacer entonces va a ser ver cuánto vale el módulo de la derivada de esto. Sí, y ahí ya matamos dos pájaros de un tiro. Primero, porque, como decían recién, para que algo esté parametrizado por longitud de arco, lo que tiene que pasar es que el módulo de la derivada siempre sea 1. O sea, eso es como decir, bueno, me muevo con rapidez constante. No velocidad, porque la velocidad es un vector, tiene dirección, pero sí con un módulo constante en su velocidad. Entonces, bueno, calculo el módulo de la derivada a ver si es 1 o no es 1. Y en caso de que sea 1, ya está. De no hacer nada, no vamos a tener tanta suerte. Y si no, para saber si efectivamente podemos reparametrizar por longitud de arco, lo que necesitamos es que la curva sea regular. ¿Sí? Regular, recuerden que es que tenga que no se anule nunca el módulo de la velocidad. ¿Sí? O sea, si lo pensamos como que el punto se está moviendo, es que nunca se detenga la curva. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. En primer lugar, qué pasa con el módulo de beta prima, y en particular, qué pasa con beta prima. Sí, para eso, bueno, simplemente derivo coordenada a coordenada, no tiene mucho misterio, es un polinomio. Son 3 monomios. Así que lo que voy a estar tomando es la norma del vector derivada, que va a ser el vector. Bueno, esto lo derivo y me da 1. Esto lo derivo, me va a dar 2t sobre raíz de 2, o lo que es lo mismo, raíz de 2 por t. Y este lo voy a derivar y me va a dar 3t sobre 3, o sea, perdón, 3t cuadrado sobre 3, o sea, t cuadrado. Bueno, y en la norma de esto, bueno, va a ser la definición de norma, esto va a ser la raíz cuadrada de esto al cuadrado, más esto al cuadrado, más esto al cuadrado, o sea, 1 más 2t cuadrado, más t cuadrado cuadrado, o sea, t a la cuarta. Y fíjense que esto, por suerte, porque pues esto capaz que tenemos que manipular un poco esta norma, por suerte no es tan feo porque en realidad lo que tenemos acá adentro es un cuadrado de binomio, o sea, esto de acá, lo que está dentro de la raíz cuadrada es 1 más t cuadrado, todo eso al cuadrado. Sí, voy a marcar acá con colorcito. Y digo, esto de acá, que está acá adentro, fíjense que eso es 1 más t cuadrado, todo eso al cuadrado. Cuando ahí se dan cuenta. O sea que si yo tomo la raíz cuadrada de esto, me va a quedar 1 más t cuadrado. Acá en realidad, cuidado con esas cosas. Siempre cuidado cuando toman raíces de cuadrados. Me siento en la obligación de decirlo hasta el cansancio porque siempre hay que caer con eso. Lo que estaría diciendo en realidad es el módulo de esto. ¿Sí? Yo elevo algo al cuadrado, tomo raíz, es el módulo. ¿Sí? O sea, la raíz cuadrada de x al cuadrado es valor absoluto de x, no x. Pero acá, como en realidad 1 más t cuadrado siempre es no negativo, o sea, siempre es positivo, de hecho, esto es mayor o igual a 0, esto es 1,
entonces puedo Bueno. permitirme sacar esto. ¿Cómo, perdón? Eso es una convención, ¿no? Lo de tomar positivo a la raíz cuadrada. Sí, claro. O sea, esta propiedad que dije, así como al pasar, esto, que la raíz x al cuadrado es x, es consecuencia de esa convención. O sea, es consecuencia del hecho de que cuando uno define la función raíz cuadrada, uno la define como, la define de los reales positivos, o bueno, los reales positivos uniones 0, el 0 también está, en los reales positivos uniones 0. O si queréis la definen con método R, pero lo importante es que si siempre, cuando yo pienso en la función raíz de x, estoy pensando en esta función. Si yo quisiese en realidad referirme a esta otra función, pongo menos raíz de x. ¿Sí? O sea, Bien. yo no lo digo yo por ocurrencia mía, digo que es una convención, como bien dijiste. La función raíz por convención se define siempre no negativa, y por lo tanto, eso hace que tengamos esta propiedad. O sea que si yo tomo la raíz de menos 3 al cuadrado, me va a quedar 3. O sea, en este caso en particular, como esto siempre es positivo, y tomar valor absoluto no hace falta decirlo porque es redundante. Está bien. Así que bueno, en particular, cosas que sabemos es, bueno, esto no es constante 1, esto depende de t. Estas curvas además vieron que no las definieron, sin embargo, tipo, no nos dijeron en dónde estaban definidas, ¿no? En principio estarían definidas, no sé, serían curvas infinitas, definidas en todo R, no lo sé. ¿No? Esto valdría 1 solamente como t es igual a 0, pero en los demás lugares no. O sea que esto no está parametrizado por longitud de arco. Pero, sin embargo, sí sabemos que admite reparametrización por longitud de arco. ¿Por qué? Porque la curva es regular. Es decir, esto nunca se hace 0. Esto siempre es distinto de 0, de hecho siempre es positivo. Así que beta es regular. ¿Sí? En realidad, cuando digo regular no es porque sea mayor a 0, sino porque es distinto de 0. Así que, aunque sea menos informativo lo que voy a poner, lo voy a decir así, voy a decir que es distinto de 0, que es lo que me interesa. Siempre, para todo t, esto va a ser distinto de 0. Profe, Sí, ¿me escucha bien ahí? te escucho perfectamente. No, yo quería preguntar si, por ejemplo, si ahí llegara a pasar de ser 0 para algún t negativo, ¿tenemos que ocuparnos de los t negativos también o podemos trabajar desde t positivo, digamos? Bueno, en principio, acá lo que está faltando, en realidad está faltando un poco de información en la letra, porque en realidad nunca nos dieron explícitamente el dominio de esta curva, ¿verdad? A priori que t sea negativo no tiene nada de especial ni nada de malo, o sea, es igual de válido en el dominio un t negativo que un t positivo. Claro, pues puedo decir, bueno, pero si justo algún valor de t negativo o cualquier otro tuviese problemas de regularidad, y bueno, yo podría tomarme un pedacito de curva y decir, bueno, este pedacito de curva lo parametrizo por longitud de arco, digamos. Claro, dejando afuera. Pero en principio, al no decirnos nada, estamos trabajando en todos los reales. T positivo, T negativo, T cero, estamos trabajando en todos los reales. O sea, estamos recorriendo toda una curva que es infinita. Y queremos reparametrizar por longitud de arco toda esa curva. O sea, dicho de otras palabras, que T sea negativo o positivo, eso no tiene nada especial. T es un parámetro que está ahí. Bien. Entonces, la pregunta del millón, ok, ya sabemos que no está parametrizada por longitud de arco, pero que sí admite reparametrización por longitud de arco porque es regular. Entonces la pregunta es, ¿cómo reparametrizo? ¿Cómo hago para hallar esa reparametrización por longitud de arco? ¿Sugerencias? Podríamos usar la función longitud de arco para sacar la longitud del arco de esa parametrización y hallarla. Exactamente. Exactamente. Ese es como el procedimiento, digamos, estándar para hacerlo, ¿verdad? Que de alguna manera es como si, bueno, recuerden que reparametrizar. Reparametrizar es componer la curva, o bueno, precomponer la curva si quieren, por una función que se suele llamar phi, que es un diffeomorfismo.
¿sí? O sea, es precomponerla, es como el ajuste de velocidad que le hago a la función. Y ese diffeomorfismo lo quiero elegir de manera tal que cuando yo derive mi nueva parametrización, algo me cancele esto, digamos, hablando mal y pronto. ¿Sí? Y para eso, eso lo probaron en el teórico cuando probaron justamente la existencia de la reparametrización, dijeron que la función que logra eso es la función longitud de arco, o mejor dicho, la inversa de la longitud de arco. Pero bueno, entonces es útil hallar la longitud de arco, que no es ni más ni menos que una primitiva de esto. Una primitiva de esto. ¿Sí? Cuando digo primitiva, lo que digo es, estoy haciendo una función que lo que hace es integrar hasta t, ¿y desde dónde? Desde algún escalar fijo. A, cualquiera. Voy a poner 0, pero por poner algo. ¿Sí? Podría haber puesto cualquier otro número. 0 no va a resultar cómodo, pero en realidad recuerden que esto lo queremos para derivarlo, entonces no es muy importante el escenario que pongo acá. A los efectos del uso que yo le quiero dar a esta función. Obviamente, cuando yo elijo una escala de acá, lo que estoy haciendo es calcular la longitud de arco desde este lugar hasta t. Perdón, me acostumbré a ponerle t. Voy a ponerle otra letra, tipo tau, porque si no me queda repetida la t de ahí. Sí. Y bueno, ya por suerte esto ya lo hallamos. ¿Sí? 1 más t cuadrado, por eso les decía hoy qué bueno que apareció un cuadrado de binomio acá, porque se les hubiera quedado la raíz de todo esto escrito así, después para hacer una primitiva hubiera sido bastante incómodo. Pero bueno, estamos simplemente integrando 1 más t cuadrado. Precioso. Y dale con t cuadrado, tau cuadrado. Mis taus se hacen cada vez más facetas. Vamos a hacer una siluetita. Así me parece una z. Y bueno, nada, esto simplemente es t, tau, perdón, más tau cubo sobre 3, evaluado entre t y 0. Tau más tau cubo sobre 3, evaluado entre t y 0, por eso dije que el 0 era cómodo, porque el 0 no se van todas estas cosas, y me queda simplemente t más t al cubo sobre 3. Ahora sí es t. Entonces, está muy lindo todo con esta función. ¿Qué hago con esta función? O sea, la estrategia era cuando llegás ahí, ¿qué es lo que tenés que hacer después? Esa es la pregunta que he pensado. Digo, bueno, porque en realidad, ¿para qué hacíamos la longitud de arco? Porque nuestra idea, ¿cuál era? Era decir, bueno, la reparametrización que estoy buscando por longitud de arco, que me voy a permitir llamarle alfa, porque es un nombre más convencional, y ya que esta se llama beta, aprovecho, ¿tá? Pero no tiene nada que ver con la alfa de la 8 parte A. ¿Sí? Lo que quiero es definir una función alfa de t que sea algo, o sea, que sea beta compuesta con una cierta función phi, donde phi es un diffeomorfismo. ¿Sí? Cuando digo diffeomorfismo, lo que estoy diciendo es una función de clase C1, invertible, con inversa de clase C1, ¿sí? La función de R en R, y además cumpla que cuando yo haga alfa prima de t, me dé 1 constante, ¿no? Esto es lo que yo quiero. O sea, todo este trabajo que estamos haciendo de la longitud de arco es para encontrar el diffeomorfismo. Pero en realidad, en términos más teóricos, más abstractos, ya sabemos cuál es la estrategia, o sea, quién es ese diffeomorfismo. Sabemos que ese diffeomorfismo va a ser el inverso, va a ser la función inversa de L, va a ser L a la menos 1, siempre y cuando L a la menos 1 sea invertible. No, que eso es lo que nos podría llegar a pasar, a priori, digo, esto no a saber si es invertible esta función. Y por eso, en realidad, esa estrategia teórica que usamos para encontrar la reparametrización por longitud de arco tiene un pequeño peligro. ¿Sí? De hecho, en la demostración que hacen del teórico, si yo mal no recuerdo, juegan con el hecho de que esto es invertible localmente.
Porque la parametrización es regular, entonces nunca se anula. O sea, bueno, localmente de a pedazo es invertible, pero de ahí a que sea invertible globalmente, que es lo que yo le pido a Phi realmente, y bueno, capaz que ¿qué pasa? Como poder definir se puede, pero si la función L no nos queda muy linda, capaz que el armado del isomorfismo nos queda medio Frankenstein. No va a ser el caso, por suerte, pero tenemos que asegurarnos de que no sea el caso. O sea, lo que necesitaríamos ahora, lo que nos gustaría, es esto. Lo que queremos hacer es tomar la función phi como L a la menos 1. ¿Sí? ¿Por qué? Insisto, porque si hacen hagan después la cuenta si quieren, lo que hacen es tomar la regla de la cadena. O sea, juegan con la regla de cadena, entonces cuando derivan alfa, lo que están haciendo es derivar esta composición, y derivada de la función inversa mediante, lo que va a pasar es que les aparece un denominador que justo va a ser esto mismo. Por eso es que nos sirve este isomorfismo. Pero claro, eso es siempre y cuando existe. Así que lo que nos estaría faltando, como para cumplir con lo que nos pidieron, es asegurarnos de que esto que estoy diciendo realmente exista. O sea, dicho en otras palabras, de que el mapa phi, el mapa L, la función L, sea efectivamente invertible. Invertible y la de clase C1, o sea, que cumpla todo lo que tiene que cumplir una función phi. Que sea invertible, que sea de clase C1, que la inversa sea C1. Cuando digo C1 quiero decir que tiene derivada continua. La pregunta entonces es, ¿esta función L será invertible? Sugerencia, yo lo intenté antes de venir acá. No intenten encontrar la inversa a mano. No, uno se intenta decir, bueno, voy a intentar invertirla, voy a igualar esto a un cierto I, voy a intentar despejar I. No es por ahí. Por lo menos yo por ahí no llegué a ninguna parte. Eso fue lo que hicimos en la clase con Federico, pero tampoco llegamos. ¿No lo pudieron despejar o sí? No. Lo dividió en dos polinomios, uno de grado 2, Está. pero no. ¿Este ítem lo hicieron con Fede? Ah, en la clase de Fede, en la clase de Fede, no en la clase que dio. Está. Okay. No, la clase de la última de Fede. La de su grupo, digamos. Exacto. Sí. Pues yo decía, no me dijo que había hecho eso, estaba en su grupo, ok. Va ayer, a la 1. Ah, no lo sabía, si no hubiera elegido otra cosa. Tampoco sabía que venía en el grupo de Fede. Bueno, yo en realidad iba a poner un poco más, un poquito más elegante, capaz que un poco más, me lavo las manos, pero un poco más elegante, que decir, bueno, yo no voy a encontrar, si no puedo despejar esto explícitamente, no lo despejo. Me llamo L, yo no la dejo por esa. Pero sí me aseguro de que estoy definiendo algo que exista, que se pueda definir. O sea, me aseguro que realmente sea invertible, de que L sea invertible. Y eso es fácil porque en realidad, ¿qué pasa? Recuerden que una función real, esto es una función de RNR, una función real, para ser invertible, lo único que tiene que cumplir es que tiene que ser estrictamente monótona. Sí. O sea, o estrictamente creciente, o estrictamente decreciente. Chao. O sea, me expresé mal, no es que tiene que cumplirlo, pero es una condición suficiente. O sea, si es estrictamente monótona, es invertible. Y esta lo es. Esta lo es porque recuerden que L', la derivada de L, es justamente esto, que vimos hoy que esto era siempre positivo, estrictamente positivo. O sea, L, si la grafica en se van a dar cuenta, es creciente, estrictamente creciente. Sí. O sea que es invertible. Y es derivable y de todo punto, y la derivada nunca se anula, porque hasta la derivada nunca se anula, y como la derivada nunca se anula, teorema de la función inversa mediante la inversa local, que es la misma que la inversa global, pero de pedacitos, también es derivable y tampoco se anula la derivada. O sea que esto a mí me parece hasta más
No sé si más elegante que, o más lindo que hallar explícitamente la de -1, pero parece que está bueno porque ponemos, es como que, bueno, ponemos toda la maquinaria de lo que vimos de teórico, de curso, el teorema de la función inversa y todo eso, al servicio de encontrar la reparametrización por longitud de arco, o sea, de encontrar el de -1, no en el sentido de dar la fórmula, pero sí en el sentido de garantizar que existe y que cumple todo lo que tiene que cumplir. O sea, que existe y que es un difeomorfismo. Entonces digo, bueno, él es estrictamente creciente, por lo tanto, es invertible. Así que hay una L a la -1. Además, dijimos, es derivable y es de clase C1. L, eso es obvio porque es un polinomio, o sea, es de clase infinito, de hecho. En particular es clase C1. Y además, L' de T nunca se anula. Siempre es positiva, por eso dijimos que es estrictamente creciente. ¿Sí? Pero en particular, de vuelta, no me interesa tanto que sea positiva para lo que voy a decir, sino que no se anula. Porque entonces, eso quiere decir que teorema de la función inversa mediante L a la -1 también es clase 1. O sea, no sé qué fórmula tiene, no sé qué aspecto tiene, pero es clase 1. ¿Por qué? Porque el teorema de la función inversa me dice que si la función, si una función que es C1 y que su derivada no se anula, en realidad es el determinante jacobiano, pero estamos en R, o sea, es la derivada, no se anula, entonces es localmente invertible y la inversa local es C1. La gracia cuál es acá, que como yo sé que la función además es invertible globalmente, esa inversa global y la inversa local de la cual me habla el teorema son la misma cosa. Simplemente que una es la mido en pedacitos y la otra es lo mido globalmente. Pero la inversa, si existe, es única. O sea, estamos hablando de la misma función, con las mismas propiedades. Si ves acá, estamos usando toda la polenta del teorema de la función inversa. Así que, tanto L como L a la -1 son difeomorfismos y por lo tanto están en condiciones de ser utilizados como la función phi que queríamos. Y que para eso fue que hicimos esa movida. Entonces, L a la -1 es un difeomorfismo. Permítanme poner difeo, porque la palabra difeomorfismo es larguísima. Y entonces puedo definir alfa de t, o alfa de s si quieren, porque como esta es la parametrización por longitud de arco, me permite ponerle s al argumento. Es una otra convención estética, se usa llamarle s al argumento cuando está como a modo de recordatorio de que estamos hablando de una parametrización por longitud de arco. Y lo que les dejo para ustedes, si tienen ganas de demostrarlo, digo si tienen ganas, porque en realidad, insisto que esto es algo que tienen demostrado, o bueno, pueden casi que calcarla del teórico la demostración, pero es chequear que efectivamente esta alfa sí es una parametrización por longitud de arco. O sea, que es una reparametrización de beta, eso es obvio, porque como está definida, y que está parametrizada por longitud de arco. Es decir, que si ustedes calculan la derivada de esto y toman el módulo, les va a dar constante 1. Claro, si yo hago lo que hizo Fede, que es definirla de forma explícita, aunque sea de a pedacitos, pero definirla de forma explícita, lo que gano con eso, ¿qué es? Y bueno, que tengo una alfa con la cual yo puedo operar un poco más. Porque esto, o sea, es como que yo acá cumplí con lo que me pedía el ejercicio al borde de la legalidad. Cuando digo al borde de la legalidad, quiero decir, bueno, yo la encontré, dije, es esta la reparametrización, les garanticé que existe, pero a la hora de yo querer ir y decir, bueno, ¿y cuánto vale alfa de 3?
Y no sé por qué calcular, en la práctica concreta, calcular L a la menos 1 de alguien, como que no estaríamos pudiendo, salvo que sea justo algún valor muy particular, que sea muy fácil de despejar a mano. Pero para la mayoría de los valores, como que no estamos en condiciones de explícitamente hallar alfa de alguien. ¿Sí? Y en eso sí, nuestra estrategia no es la más linda de todas. Pero lo bueno es que para lo que nos viene después de la ejercicio no es que realmente vayamos a precisar la reparametrización por longitud de arco. O sea, decimos porque nos lo pidieron y porque podemos. Pero para encontrar la curvatura, la torsión y el diedro de Frenet, no necesitamos realmente, o sea, si lo tuviéramos, si teníamos la reparametrización bien definida y la podemos manipular, bárbaro. Pero si no la tenemos, igual podemos salir adelante. Simplemente hay que tener cuidado de eso, ¿no? De no querer usar fórmulas que están pensadas para parametrizaciones por longitud de arco, aplicadas a curvas que no están parametrizadas por longitud de arco. Bien. ¿Sí? Hecha esa apreciación, vamos a poder seguir adelante. Entonces, lo siguiente que nos pide, no me acuerdo en qué orden nos lo pide, tampoco sé si vamos a seguir exactamente el orden en el que lo dice. Pero si después el orden que nos dicen ahí, dice curvatura y después torsión y después el triedro. ¿Sí? Entonces, vamos a ese orden. La curvatura. ¿Sí? Recuerden que la curvatura es un escalar, ¿sí? no es un vector. Es un escalar que varía, o sea, que depende de S, depende de qué punto de la curva estoy. Y es un indicador, o sea, tiene mucho que ver con la derivada, si trabajáramos con alfa, es básicamente el módulo de la derivada segunda de alfa. ¿Sí? Está relacionada con la derivada segunda de la curva, porque de alguna manera lo que me está diciendo es qué tan cerrada es la curva, ¿sí? O qué tanto me alejo de una recta, en particular la recta tangente. ¿Sí? Si esta es mi curva, estoy en este punto, digo, la curvatura en este punto, ¿qué es? Y bueno, es qué tanto me desvío de la tangente. ¿Sí? Esto, por ejemplo, es una curvatura más grande que esto. Y algo que, si estoy en una recta, la curvatura va a ser 0. ¿Sí? Pero bueno, insisto en que en este caso alfa no la tenemos de manera explícita, así que la definición de es la derivada segunda de alfa, y nada, podría. Yo lo pensé así, ahora puedo pensar capaz que lo podríamos hacer. No sé si vale la pena, o sea, capaz que podemos, ¿sí? Calcular la derivada segunda de esto, usando la regla de la cadena. Porque así, o sea, yo puedo hallar la derivada de L a la menos 1 usando 1 sobre la derivada de L. No estoy muy segura si no voy a llegar a buen puerto. Prefiero, ya que tenemos esa fórmula y que la aprobaron en el mismo práctico, si no la aprobaron, la pueden probar. La idea es que la prueben, la aprobaron con Fede el viernes pasado. Si vienen con Fede, ¿sí? Que es el ejercicio 5. Que justamente el ejercicio 5 lo que nos da es una fórmula para la curvatura, una fórmula para la curvatura, en el caso en que la curva no necesariamente esté parametrizada por longitud de arco. ¿Sí? Y lo que me dicen es que en ese caso, era el 5, si me estaba fijando cuál sea el ejercicio 5, va a ser la norma, acá en el ejercicio dice gamma porque se llama gamma la curva, yo acá como estamos con una curva que se llama beta, le voy a poner beta, de t, cuña, beta segunda de t, sobre la norma de, creo que la beta tercera, fijo con las dudas, al cuadrado. Un día me voy a poner las fórmulas. Beta prima, perdón.
prima, ¿no? Estoy mirando la que... No, estoy mirando la correcta, sí, esa es la prima. Tengo una bomba de la memoria para las fórmulas. Va, tiene sentido. El que no tiene sentido porque si uno no se lo aplica a algo que está parametrizado por longitud de arco, tiene que ser coherente con la otra fórmula, y lo es. Entonces, cosa que acabamos de ver es que, bueno, vamos a necesitar derivadas de beta. La derivada primera ya la habíamos calculado cuando hicimos L. ¿Sí? Vamos a necesitar la derivada segunda y después también vamos a necesitar la derivada tercera, de hecho. ¿Sí? Así que bueno, solo a modo recordatorio, recordemos que beta prima era 1, sí, raíz de 2 por t y t cuadrado, ¿no? Sí. Perfecto. Y beta segunda es, bueno, derivar esto. O sea, nos va a quedar 0 en la primera coordenada, porque estoy derivando una constante. En la segunda coordenada nos va a quedar raíz de 2, o sea, la constante que multiplica t. Y en la tercera coordenada nos va a quedar 2t. Y ya que estamos, pues estoy segura que para esta opción lo vamos a precisar. A ver, sí, claro, la vamos a precisar. Ya que estamos, aunque parezca que no venía a cuento de nada, vamos a hacer la tercera, porque lo vamos a usar para la tercera. 0,02. Exacto, 0,02. Es lo que tienen los polinomios. Cuanto más lo derivamos, cada vez queda menos gente. Ya al final es constante. Si fuéramos a hacer beta cuarta, que no lo pensamos para nada, pero si pensáramos ya sería 1. Bien, así que ahora simplemente hacer un poquito de cuenta. O sea, tenemos beta prima, tenemos beta segunda, es hallar el producto vectorial de esas dos cosas, y la norma. Y esta de acá abajo, esta también ya la tenemos. Recuerden que la norma de beta prima la habíamos calculado antes, y era 1 más t cuadrado. ¿Sí? O sea que el denominador ya lo tenemos. Este denominador ya lo tenemos, esto es 1 más t cuadrado, todo eso al cubo. Y el numerador, y bueno, el numerador vamos a ver, hacer un poquito de cuentas. Aprovecho para recordar, si es que no lo recuerdan, aunque se puede partido entre el teórico y los prácticos ya lo deben saber, pero por las dudas, breve recordatorio de cómo se hacía el producto vectorial. No me acuerdo cómo era, pero bueno, a mí la manera que me gusta hacerlo, como está fácil de acordarme, es la de decir, estamos beta prima, ahí va, una beta segunda de t, es tomar el determinante de estas tres cosas. E1, E2 y E3, esto es la manera a la que me refiero a los vectores de la base canónica de R3, ¿sí? Ese es el vector 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, y acá pongo el primer factor, o sea, beta prima, y abajo beta segunda. Así que me queda 1 raíz de 2 por t, t cuadrado, y abajo tengo 0 raíz de 2, 2t. ¿Qué es un determinante de una matriz 3×3? ¿Sí? ¿No se acuerdan? Se me hizo una cómo se llamaba el método, pero bueno, el que hacen los productos sí, ¿no? El producto de estos tres, y después le restan los triangulitos. Se me fue completamente el nombre de ese método. Pero bueno, en cualquier caso, en la primera coordenada voy a tener los factores que involucran a E1, o sea, esto, que va a ser raíz de 2 por t, o lo que es lo mismo, 2 raíz de 2 t cuadrado, y le voy a restar el producto de esas tres cosas, o sea, t cuadrado por raíz de 2. Y si estoy diciendo algo que es muy trivial, que lo tienen recontra dominado, ya me dicen y meto pata al acelerador. En la segunda coordenada, el producto de estos tres menos el producto de estos tres, o sea, 0 menos 2t. Y en la tercera coordenada, el producto de estas tres cosas
menos estas tres cosas, esto es 0. Así que me queda simplemente raíz. Este es el vector producto vectorial de beta prima con beta segunda. Y la norma de ese vector, bueno, sumo los cuadrados, tomo raíz. Así que la norma de beta prima de t con beta segunda de t va a ser la raíz de... detallecito, antes que nada, esto, antes de operar, esto de acá, la primera coordenada, se fijan, hay un factor común, ¿no? Que es raíz de 2 por t cuadrado. O sea que esto me queda simplemente raíz de 2 por t cuadrado. Porque tengo 2 menos 1 por raíz de 2t cuadrado. Más cómodo para llevar el cuadrado después. Así que cuando elevo esto al cuadrado me va a quedar 2 por t a la cuarta. Cuando elevo esto al cuadrado me va a quedar 2t cuadrado, positivo. Y cuando elevo esto al cuadrado me va a quedar 2. De vuelta, otro bonito y conveniente cuadrado de binomio. Profe, Sí. el parámetro del medio, ¿no sería 4t cuadrado? Este sí, totalmente, gracias. Sí. Mayor, gracias. Porque es de 2 al cuadrado. Gracias, sí, 4 al cuadrado. Es más, ahora sí tengo, si no, no era un cuadrado de binomio. Ahora sí es un cuadrado de binomio. Sí, sacamos un 2 de factor común acá y acá, me va a quedar entonces 2 por t cuarta más 2t2 más 1, ahí sí. O sea que lo que está acá dentro de la raíz, si se fija, lo puedo escribir como 2 por, de vuelta, 1 más t cuadrado, o t cuadrado más 1, como les guste más, al cuadrado. Así que cuando tomo raíz cuadrada de todo eso, me va a quedar raíz de 2 por t cuadrado más 1. Por lo tanto, la curvatura me va a terminar quedando entonces, lo que está arriba del numerador es esto, y lo que está en el denominador es 1 más t cuadrado al cubo, así que me va a quedar raíz de 2 arriba, sobre t cuadrado más 1, todo eso al cuadrado, ¿sí? Porque el cubo se fue con uno de los, con este. Solo como comentario, después cuando hagamos la visualización, que creo capaz que ahí todo tiene un poco más de sentido, pero y como cosa interesante, fíjense que la curvatura es máxima cuando t es 0. Es como el momento donde la curva está más curva, vale la redundancia, y cuanto más grande sea t, esto va a quedar más chico, de hecho va a tender a 0. O sea que es como que la curva, a medida que t cada vez más grande, se va, no quiero decir aplanando, pero arrectando sería un término extraño. Pero bueno, interesante. Siguiente. Alineando, ¿no? Alineando, ahí va, alineando, gracias. Y cuando t era 0, era cuando... Cuando queda más máxima. Cuando... Que valdría, cuando esté 0, valdría raíz de 2. La curvatura máxima que va a tener eso va a ser raíz de 2 y se da en t igual a 0. Es cuando la velocidad es mínima también, ¿no? Es cuando la velocidad es mínima también. Sí. Por el módulo. Porque el módulo, sí, porque el módulo de la velocidad es eso, de abajo. Eso es casual, o sea, no siempre pasa, es una cosa que pasó justo acá. Pero sí. Sí. Y viceversa, cuando está más interesada cuando la velocidad es máxima. Bien, esta fue la curvatura. Entonces, otra cosa que nos piden es la torsión. Sí, la torsión, recuerden que está definida, la definición de torsión es un poquito, o sea, por lo menos la primera vez que yo vi esa definición quedé como, bueno, hace unos años fue como, ¿qué significa esto? Después la pensás un poco más y dices, claro, sí, esto. Pero es en cierta manera un indicador de qué tanto, así como esto indicaba qué tanto me alejo, ¿no? Qué tanto me desvío respecto a la tangente, la torsión es
un indicador de qué tanto me desvío del plano osculador, o sea, del plano que contiene a los vectores tangente y normal. No, piensa que si yo estoy en una curva en R3, es como que tengo 3 dimensiones en las cuales mover. Dos de esas dimensiones están dadas por el plano que forma el vector tangente y el normal, y la tercera dimensión que está dada por el vector binormal, que es el ortogonal a esos dos. ¿Sí? Entonces la torsión es eso, justamente, es un escalar. Esto se define así, recuerden que ¿cómo lo definimos? Bueno, lo definimos como un escalar, al igual que la curvatura, tau de S, de manera tal que nunca por si beta prima viene, o al revés, como les decía, tengo problemas con las definiciones y con las cosas, pero estaba bien, era beta prima, sí. Beta prima de S lo define como menos tau de S por N de S. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bueno, piensen, la familia que me ayuda a pensar es eso, que piensen que beta prima, B prima, de B es el vector binormal, justamente cuando yo digo B prima, lo que estoy diciendo es la velocidad a la que se mueve B. Y la velocidad que tanto cambia el vector binormal. ¿Sí? Y de alguna manera estoy viendo la relación entre ese cambio y el vector normal. Entonces, bueno, cosas que sabemos, que estos dos vectores son colineales. ¿Sí? Son colineales y difieren eventualmente en un cierto escalar, y ese escalar es la torsión. Muy bien con esta definición todo, pero en este caso particular no me parece la más fácil de hallar, entre otras cosas porque todavía no encontramos, aunque vamos a tener que encontrarlos, los vectores normal y binormal, ¿no? O sea, no tenemos esto, no tenemos esto. Tenemos por suerte una definición, ¿no? Y aparte yo hoy me puse, uno de mis objetivos hoy era justamente hacer estas cosas bien observando que podemos hacerlas sin necesidad de usar la parametrización por longitud de arco, por más que la hayamos encontrado, porque la encontramos de esa manera tan polémica. ¿Sí? Entonces, así como acá encontramos la curvatura sin usar alfa, hagamos lo mismo con la torsión. Y usemos para eso un resultado que además, capaz que lo probamos no se le viene, capaz, que es el ejercicio, creo que es el 13. ¿Es el 13? Sí, es el 13. Sí, que justamente lo que me dicen es, bueno, si tenemos una curva que ahí se llama gamma, en nuestro caso es beta, ¿sí? Que es clase S3, en este caso beta es clase de infinito, así que es S3, no necesariamente parametrizada por longitud de arco, perfecto, y además que tenga derivada segunda no nula, ¿sí? La regular, o sea que no se anula la derivada primera, y que la derivada segunda no se anule, entonces tenemos una fórmula para la torsión. Cuando hablamos de la derivada segunda, hablamos del módulo de la derivada segunda. El módulo de la derivada segunda no se va a anular porque fíjense que, o sea, para que se anule el módulo tiene que anular el vector. ¿Sí? Y el vector no se va a anular nunca porque tiene un parámetro más que es raíz de 2 constante, que no importa cuál sea el t que tenga, no se anula. ¿Sí? Así que estamos en todas las hipótesis que necesitamos del ejercicio 13. Así que podemos usar, acá no escribí todas las hipótesis, pero lo voy a decir así. Estamos en las hipótesis, cuando estamos, digo, beta cumple las hipótesis que pide el ejercicio 13. Así que vamos a tomar prestados el resultado, por más que sea más adelante. No vamos a usar este ejercicio para probar el resultado, así que no pasa nada. Después la clase que viene, alguien lo probemos, si quieren lo probamos, y si no, creo que en las notas, no está aprobado en las notas, pero hay una idea de cómo hacerlo. Entonces, estamos en esas hipótesis, y entonces podemos usar el resultado. Que el resultado que nos dice que la torsión yo la puedo encontrar directamente a partir de las derivadas de beta y sus productos vectoriales y sus módulos y todo eso.
¿Sí? ¿De qué manera? Y bueno, es, esto de acá es beta prima. Voy a ponerle T, no S por el tema del famoso de longitud de arco. No se va a morir nadie porque le ponga S de nombre, pero mantengamos las buenas costumbres. ¿Ah? Eso sobre el módulo de beta prima de T, producto vectorial beta segunda de T al cuadrado. Lo bueno de todo esto es que uno dice, que es un montón de cuentas, pero uno ahí tiene que aprovechar y reciclar lo que ya hizo. Fíjense que justo este módulo de acá es el mismo módulo que calculamos hace 5 minutos. ¿Sí? El numerador, que lo borré, pero ustedes lo tienen, yo lo tengo por ahí. Así que no pasa nada. ¿Sí? Y donde esta notación de acá, esta especie de terna, que uno primero ve que sea un vector, pero ¿qué es esto? Un vector de vectores. No, eso en realidad es una notación abreviada. ¿Sí? Lo digo acá por las dudas. Cuando uno escribe esto así, con vectores, BW, BW, por ejemplo, en forma de terna, lo que estoy diciendo es una notación para referirme a el producto escalar del producto vectorial de U con B con W, es un trabalenguas. ¿Sí? O sea, hago el producto vectorial de estos dos y lo que me da producto escalar con este. Al final del día, esto es un escalar. ¿Sí? De vuelta lo mismo, parece un montón, pero ya muchas de estas cosas ya las decimos. ¿Sí? Porque el producto vectorial de beta prima con beta segunda lo hicimos recién también. Lo único que me queda es agarrar eso y hacerlo producto escalar. Con beta tercera, y beta tercera encima es una cosa muy simple. ¿Sí? Así que reciclaje mediante, recuerden que este denominador era, no me olvidé cuánto era, pero por suerte lo tengo escrito. Raíz de 2, t cuadrado más 1. Eso mismo, gracias. Raíz de 2t cuadrado más 1, que acá va a ir al cuadrado, así que me va a quedar 2 por t cuadrado más 1 al cuadrado, ¿verdad? Es el cuadrado de eso. Sí. Y, ahora voy a borrarlo de ahí abajo. Pero entonces, el numerador, esto, beta prima de t, beta segunda de t, beta tercera de t, va a ser el producto, dijimos, escalar de el producto vectorial de estos dos contra este, y el producto vectorial de esos dos, lo habíamos calculado también, y nos había quedado, Raíz cuadrada, t al cuadrado. Raíz cuadrada de 2 por t, ahí va, al cuadrado, con el que vamos a, ahí va, no, 2t cuarta, después nos había quedado Menos 2t. menos 2t, 2, ¿no? Y raíz de 2. Raíz de 2, que con el que va al cuadrado me da 2. Ahí va. Eso es este vector, producto escalar, con beta tercera de t, que habíamos dicho que era 0, 0, 2. Así que al fin y al cabo no importaba mucho quiénes sean las dos coordenadas, porque se van ahí. Por esto me da 0, 0, 2 por raíz de 2. Así que el numerador me quedó 2 por raíz de 2, el denominador me quedó 2 por t cuadrado más 1 al cuadrado, se va el 2 de arriba con el 2 de abajo, y entonces la torsión, se escuchó algo ahí como roto, entonces ¿qué pasó? ¿Me pico algo? Más 1 al cuadrado. ¿Comentario? Fíjense que es re loco esto. O sea, fue una casualidad de justa particularidad de esta curva, pero nos dio igual que la curvatura. Se dio cuenta que es la misma, es la curvatura.
La misma fórmula que la estructura 2. Casualidad de la vida, no de nada, no es algo que tenga que pasar en general. ¿Sí? ¿Hasta acá venimos bien? Bien. Bien. Nos está faltando entonces el triedro de Frenet y el plano osculador. El plano osculador en realidad, una vez que tengamos el triedro, es nada porque es simplemente un plano normal a un vector. O el plano formado por otros vectores, como prefieran verlo. Así que lo que tenemos que ver es cómo nos queda el triedro de Frenet, que yo lo definí al principio de la clase, al final no fue el último que hicimos casi, pero que es justamente es la de la base que está formada, recuerden, por el vector tangente, el normal y el binormal. ¿Sí? Ahí tenemos como... Hay dos maneras así a grandes rasgos de proceder. ¿Sí? Lo mismo de siempre, ¿no? O sea, hay una definición que es muy cuadradita, pero que anda para el caso en el cual estamos reparametrizados por longitud de arco. Por ejemplo, si estamos reparametrizados por longitud de arco, al vector tangente no hace falta normalizarlo, porque ya está normalizado. ¿Sí? O sea, T' ya tiene norma 1, eso no hace falta. Cuando uno define el versor tangente como, yo le voy a poner un título acá, triedro de Frenet. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo el versor tangente, ¿sí? Que esto sería, en principio, ¿qué sería? Sería beta prima de S sobre la norma de beta prima de S. Claro, si beta estuviera parametrizada por longitud de arco, es un éxito, porque entonces esto me da 1, me desentiendo, y las derivadas subsiguientes, que serían el vector normal y tal, bueno, la derivada siguiente en particular, que es el vector normal, es más sencilla. O sea, cuando digo más sencilla, quiero decir, no hay un cociente involucrado, hay una norma involucrada que es molesta de derivar. ¿Sí? Entonces, cosas que podemos hacer para solucionar esto, no sé más solucionar, pero hallar T no va a tener ningún misterio porque, bueno, ya sabemos cuánto vale B', ya sabemos cuánto vale la norma de B'. Sí, yo me lo anoté acá porque como tengo que borrar porque el pizarro es chiquito. Lo tengo por acá, sí, voy a contar antes que yo. Beta' habíamos dicho que nos quedaba, habíamos dicho que era 1 raíz de 2 por T cuadrado. Y la norma de beta', habíamos visto que nos daba, era 1 más T cuadrado. Así que esto va a ser por 1 sobre 1 más T cuadrado. Sí, o sea, como cada coordenada de estas va dividida entre 1 más T cuadrado. ¿Sí? Ahí tenemos básicamente, hasta ahí está. Esta es el versor tangente. O sea, es un vector que es tangente a la curva y que tiene norma 1. Lo que seguiría ahora es hallar el vector normal, que está bastante relacionado con la derivada segunda. Sí, cuando digo bastante relacionado, insisto, quiero decir, bueno, sí, si estuviésemos en una cosa parametrizada por longitud de arco, divino, porque cuando yo derive, porque al fin y al cabo, por definición, ¿esto qué es? Es T' de S normalizado. Sí, siempre son, estos tres son versores, por lo que yo les decía hoy de que queremos que esto sea una base ortonormal. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Derivar T, si tuviéramos algo que está parametrizado por longitud de arco, sería muy fácil porque es derivar, es beta segunda. Pero ahora no, porque aparece un cociente involucrado, y ese cociente involucrado es un cociente que depende de T. ¿Sí? Así que tenemos básicamente dos maneras de proceder posibles. Una que es bastante, diría, ad hoc, o sea que es bastante no sé si decir que a medida para este caso, pero bueno, aplica en este caso concreto, que es decir, ok, yo tengo acá T', esto es T'. Si quieren piensen que esto, insisto, va como denominador en cada coordenada, nada me impide derivar T.
¿Es un poquito engorroso? Sí. ¿Es una derivada cociente? Sí. Pero se puede hacer. ¿Sí? Es una cosa que podemos hacer. De hecho, mi idea original era hacer eso. Otra forma de proceder es usar fórmulas para encontrar justamente los tres vectores, el t, el n y el b binormal, que son genéricas. O sea, que no dependen de, que no exigen tener una parametrización por longitud de arco. ¿Sí? En ese caso, en realidad, lo más cómodo es primero encontrar el vector binormal y después el n. Entonces, ahí no sé cómo prefieran proceder. Creo que nos va a dar un poco de trabajo la de usar las fórmulas y de la contra, si quiere, estamos echando guante a fórmulas que no conocemos. ¿Sí? Pero bueno, para dormir tranquilos, tenemos dos estrategias posibles. A partir de acá hay dos caminos posibles a seguir y los dos son válidos. Uno es hallo n', simplemente diciendo, bueno, esto es t, derivo t, y hallo la norma de la derivada de t. Es un poquito cuentudo, pero sale. ¿Sí? Lo importante de acá es no tirarse de cabeza a usar la fórmula versión parametrización por longitud de arco. O sea, no tirarse a decir, esto es beta segunda sobre el módulo de beta segunda. No, no es. Una vez que tengamos además la derivada de t, después allá el vector binormal se define en función de estos dos. O sea, que si yo tengo estos dos vectores bien hallados, el binormal es el punto central de esos dos. O sea, B, lo digo así medio escueto, tal saco el argumento ese, pero B va a ser T producto escalar N, producto vectorial N. Perdón. Y la otra estrategia posible es usar fórmulas que nos permitan, es un poco más genérico, digamos, no es tan ad hoc como esto. Esto es porque está justo derivar T, no es lo más lindo del mundo, pero se hace. Pero si no, otra manera posible sería usar las fórmulas genéricas, que no dependen de la parametrización por longitud de arco, ¿sí? Que son, bueno, para T, esto sí, es fórmula general siempre. Para B, yo puedo decir que B de T es justamente, lo voy a escribir con beta porque es la que teníamos en este ejercicio, ¿sí? Beta prima de T, producto vectorial, beta segunda de T, sobre la norma de eso mismo. Y después, una vez que tengo B y tengo T, puedo encontrar el vector normal como el producto vectorial de B con T. ¿Sí? Eso es la regla de la mano derecha por todos lados. ¿Sí? Eso es bueno, esto es T, esto es N, esto es B larga. Bueno, es girar la mano, cambiar los roles. No los quiero hacer ahora porque me he entreverado de hacer, bueno, no, pero si quieren convencerse de que estas dos cosas son equivalentes, es jugar con la regla de la mano derecha. ¿Sí? En fin, pero para hacerlo breve y no hacer tantas cuentas, vamos por el lado de las fórmulas, porque aparte justo fíjense que estas son las cuentas que hicimos. ¿No? Estos productos vectoriales, no hay que hacerlos, si tuviéramos que hacerlos todavía capaz que. ¿No? Pero si les queda un cargo de conciencia de, no sé estas fórmulas, ¿por qué vale? Bueno, pueden derivar T a mano, no usan ninguna regla mística, y después, a partir de la normal que hallaron, hallan B. ¿Sí? Pero bueno, en este caso, yo dije que B iba a ser entonces el producto vectorial de beta prima, beta segunda, que lo tenía por ahí. ¿Dónde estás? Mi memoria es una cosa escandalosa. Raíz de 2, por T cuadrado más 1. Sí, cierto. No, para eso, raíz de 2 por T cuadrado más 1 es el módulo, yo digo el vector. El vector es raíz de 2, T cuadrado. T cuadrado. Menos 2T. Menos 2T, raíz de 2. ¿Se llama? De 2. Ahí va. Sí. Y el módulo, que lo tengo abajo, ahí sí, eso era raíz de 2 por T cuadrado más 1.
Tiene sentido la fórmula, pero lo que estoy haciendo es derivarlo por su propia norma, porque siempre quiero que sean versores, sean vectores de norma 1. Sí, tal, si quieren, es medio chancho esto de poner un denominador abajo de un vector, así que permítanme escribirlo de una manera correcta. 1 sobre raíz de 2 por t cuadrado más 1. Que en realidad, si quieren, incluso pueden agarrar y decir, bueno, se cancelan cosas, ¿no? Porque pueden, voy a agarrar el verde, este raíz de 2 lo pueden cancelar con este raíz de 2 de acá, con este raíz de 2 de acá les queda 1, y con este menos 2 les queda raíz de 2. Por ejemplo. Profe, ¿le puedo pedir un tema? Sí. Nada, a mí me gustaría hacer la derivada de alfa. ¿De alfa? Sí. ¿De alfa de la que conté de la del ejercicio 8A o de la parametrización que encontramos hoy por longitud de arco? De la reparametrización. Ok. La de compuesta beta con... Sí, la hacemos. Lo hacemos como una cosa. Si me das un minuto, hacemos el n, así terminamos el triedro y le hacemos. Sí. ¿Dale? Porque entonces ahora, así ya nos queda el triedro completo, nos va a quedar, dijimos, n, el producto vectorial de b con t, los tenemos a los dos, a b y a t, así que esto va a ser, recuerden que los escalares en el producto vectorial es un determinante, el producto vectorial se salen, los puedo sacar. Así que me va a quedar 1 sobre t cuadrado más 1, 1 sobre t cuadrado más 1 de vuelta, o sea que me va a quedar 1 sobre t cuadrado más 1 al cuadrado, por el producto vectorial de esto con esto, o sea, el determinante E1, E2, E3, 1 raíz de 2t, t cuadrado, y acá me queda t cuadrado menos raíz de 2 por t, 1. Creo que no es ninguna de las cosas que creo que no coincide con nada de lo que hablamos antes. Qué pena, pero igual sale medio rápido. Porque me queda el vector, después le pongo la escalera afuera, pero el vector me quedaría entonces en la primera coordenada, raíz de 2t, menos esto de acá, o sea, raíz de 2t cubo. Voy a dar una cuenta por la curada. Después, en la segunda coordenada me queda menos raíz de 2 por t cubo. Y en restando me va a quedar 1. Me recuerdo mucho la La del medio no es... algo mal acá, hay algo raro. No T4 menos 1. La del medio, T4 menos 1. Es el vector B. Está bien. ¿Qué puse? Acá, esto, ¿no? Acá, claro. La del medio, esta línea de acá, me queda t cuadrado. No, eso es porque t4, t cuadrado, ¿no? No, eso está bien. Yo digo ahí en el determinante. Esto. El segundo... ¿Eso? No, yo decía el segundo... La segunda coordenada no sería... Pues lo di vuelta, fácil. ¿no? Sí, claro, sí. Eso me lo hice mal. Claro, me puse al revés. Acá me queda T1, raíz de 2t, t cuadrado. Puse el t y el b abajo. Acostumbrado. Eso fue lo que hice mal. ¿Eso era lo que decías o era otra cosa? A ver. Sí, no, yo estaba haciendo el cálculo con lo que vos habías puesto ahí, pero no cerrado. Pero no, que puse al revés los b y los t, por eso. Que en realidad, a veces lo que pasa es que le cambia el signo del determinante, ¿no? O sea, esto me va a quedar con el signo al revés, seguramente. Esto es un menos y esto es un más. Esto es menos y esto es más.
Acá me va a quedar más, y acá me va a quedar más también. Y después en el otro, en el tercero, me va a quedar raíz de 2t cubo menos raíz de 2t. Profe, Sí, no sé si le influye en el cálculo o no, pero en el determinante, el primer vector, ¿no es menos raíz cuadrada de t? Menos 2 raíz cuadrada de t. es un menos 2. No. Sí, sí, porque puse bien este acá arriba y lo comí en menos. Sí, es cierto, es un menos. Y sí, influye un poquito. Me influyó acá. Entonces acá me va a quedar menos. Está bien. Me ha quedado un menos siempre la mira. Después me va a influir también en este de acá. Acá. Va a ser un más. Y listo. Ahí me influyó. Y todo esto iría multiplicado por 1 sobre, que acá sí, permítanme que es chancho, pero lo voy a poner como denominador simplemente porque si no, no me entra en el pizarro. ¿Sí? S1, tengo una cuenta que yo esta la hice antes. Me da un poco de ruido ese S1, pero. ¿Qué uno, profe? Este 1 no me gusta, pero no sé si me gusta. Ah, sí, para ti no hay. No, está, sí, está bien, puede ser. Puede llegar a ser. Hay que. Esto se puede factorizar un poco más, lo que pasa. Se puede factorizar un poco más. Fíjense que hay raíz de 2t, sale de 4 común, casi todo, ¿no? Bueno, no, está el 1. Por eso no me. Después, por las dudas, revisen esta cuenta. Yo la voy a revisar porque no me está dando lo mismo que me dio ya. Y hay algo que no me cierra, pero no me estoy dando cuenta. Que en algún lado puede que haya metido para tener una cuentita. Profe, el Pero, escalar usted lo sacó al cuadrado del ¿este? producto vectorial, ¿no? Sí. No, no es que lo haya sacado al cuadrado, es que aparecía 2 veces. Una vez salió del B y otra vez salió de T. Ah, claro. Bien, bien. Por eso está al cuadrado. Es justo era el mismo. Por eso está al cuadrado. Eso es por eso, porque salió de los dos. Hasta acuérdense que son las reglas determinantes. Ustedes tienen un escalar multiplicando una fila, sale el escalar en la fila, y acá lo mismo, sale el escalar de la otra fila. Bien. ¿Sí? Y después, bueno, como comentario, sí, para porque yo solo quiero hacer la derivada de esto, me pidieron. El plano osculador que les piden es el plano que pasa por el punto beta de S y que tiene la dirección dada por estos vectores, o lo que es lo mismo, es normal a este vector. A mí me parece súper cómodo pensarlo como plano normal a este vector, ¿por qué? Porque ustedes tienen el vector B, y recuerden esto, si ustedes tienen un plano de la forma AX más BI más CZ igual D, ¿no? Ecuación de un plano, el vector ABC es normal al plano. Dicho al revés, si ustedes quieren la ecuación implícita de un plano que sea normal al vector ABC, ponen A por X más B por Y más C por Z igual algo. Hay que ver el tema de ese algo, ¿no? Entonces acá ustedes dicen, quiero un vector que sea, un plano, perdón, que sea normal a este vector. Bueno, este es el coeficiente que va a ir, con el escala correspondiente, es el coeficiente que va multiplicando a X, este va a ser el coeficiente que va a ir multiplicando a Y, y este va a ser el coeficiente que va a ir multiplicando a Z. Y este último escalar, ¿cómo lo encuentran? Y bueno, tienen que encontrarlo de manera tal que el punto beta de S pertenezca al plano, que se cumpla la ecuación. ¿Sí? Todo eso va a depender de T. Es un plano que depende de T, porque el plano varía. Así como el triedro varía cuando mueve el punto, el plano varía cuando mueve el punto. O sea que estos A, B, C y D dependen de T. Pero es eso. Está bueno pasarlo ese igual. ¿El plano curador? Sí. Sí. Bueno, lo hacemos. Si quieren lo hacemos, nos dejamos los otros. Como prefieran. Sí, en mi caso me da lo mismo. Espera. Si tienen 10 minutos más, yo hago las dos cosas, no me importa. Sí. Por mí también. Hagamos entonces, ya que estamos acá,
a mí lo que me perturba un poco del plano oscular es que no me gusta, me da algo en la cuenta que no me termina de cerrar, y eso sí me perturba un poco. Pero. ¿Cómo? A veces se escucha como. No, es el mate, perdón. Ah, está. Se escucha rarísimo, no parece un mate, parece, no sé qué parece. Pará. Pues la cosa es así. A mí me dio, yo he hecho esa cuenta antes de venir, y a mí el vector B, a ver si me dio lo mismo, porque el vector N me dio distinto. El vector. Y bueno, ponga que Voy a poner el vector N que me dio dio. porque tengo tremenda fe. El N que a mí me dio fue este. Lo vi en la prisa de alguna cuenta que no. Porque aparte, yo cuando hice las cuentas, no lo hice derivando a mano N, o sea que hice primero N y después B. Y el B que dio acá me coincide con esto. O sea que yo para mí, acá, en esta cuenta de acá, en algún lado me tienes la pata. Entonces. Usted lo hizo con el otro método, entonces. Claro, derivé primero, para hacerlo de otra manera, antes de hacerlo, si lo había hecho derivando N, y después con el producto vectorial de T con N encontré B. Y B me dio esto. B es eso. O sea, hecho de dos maneras, llegamos al mismo lugar. Pero N me quedó esto, me quedó menos 2T raíz de 2 por 1 menos T cuadrado, 2T, todo esto por 1 sobre 1 más T cuadrado. O sea, además después cuando lo hacemos en la explicación queda opción. ¿Qué pasaba? Quedaba una cosa más grande, pero que se factorizaba. Por eso es que uno no me gusta, pues se factorizaba. Se factorizaba todo con el raíz de T y se iban juntos. Pero bueno, no se fueron cosas. Entonces, lo que yo le decía con el tema del plano osculador es lo siguiente. Justo borré el B que íbamos a usar, pero no importa porque lo tenemos. El plano osculador, osculador. Igual, ahora lo pienso yo que N no lo vamos a usar para el plano osculador, así que no importa. Porque en realidad el plano osculador es perpendicular. Más que normal, es perpendicular. Es perpendicular a el vector beta de S y pasa, dije beta, pero es B de S y pasa por beta de S. Me quedé con la idea de beta de S. Si piensan que así, que aunque sea perpendicular a beta de S, lo que hago es como saber qué inclinación tiene. Y después, con fijar el punto por el cual tiene que pasar, lo que hago es trasladarlo. ¿Sí? Entonces, de que sea perpendicular a B de S, perdón, como B de S es, dijimos, que era 1 sobre T cuadrado más 1 por T cuadrado menos raíz de 2 por T. 1. Yo digo, acá tengo un vector que es perpendicular a el plano. Y miren, esto me encanta. Digo, pero si este vector es perpendicular al plano, este otro vector, le saqué el escalar, también es perpendicular al plano, ¿no? Si yo tengo un escalar, o sea, si yo multiplico por un escalar, multiplico por T cuadrado más 1, por ejemplo, no estoy modificando la dirección del vector, estoy modificando nada más que el módulo, va a seguir siendo perpendicular al mismo plano que antes. Sí, o sea que este no es BDS, pero este también es perpendicular al plano. ¿Para qué hice eso? Simplemente para que me queden un poquito menos cargada la notación. Digo, bueno, tengo este vector que es perpendicular al plano osculador. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el plano osculador va a tener la forma. Vamos a ponerle un nombre de plano, no me sería un nombre convencional. Porque se suele usar letras griegas para los planos, pero acá en las letras griegas tenemos para la curva. Así que le llamaron. La ecuación de O va a ser de la forma T cuadrado por X menos raíz de 2 por TI más 1 por Z, o sea, más Z, igual algo que va a depender de T. Así que le voy a poner D de T.
Y hay que ver quién es este DD, quién es esta expresión DDT. Y ahí para eso necesito usar este dato, el dato de que el plano tiene que pasar por el punto beta ds. ¿Sí? Recuerden que beta ds es la curva original que nos habían dado. ¿Sí? Beta ds era t cuadrado sobre raíz de 2, t cubo sobre 3. ¿Sí? Bueno, beta ds, vamos a poner beta de t, pues si no, no tenemos. Beta de t es eso. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que estos puntos tienen que satisfacer la ecuación del plano. O sea, cuando yo ponga esto en el lugar de x, esto en el lugar de y y esto en el lugar de z, se tiene que cumplir la ecuación. O sea, d de t tiene que ser de tal manera que cuando yo haga t cuadrado por la primera coordenada, o sea, t menos raíz de 2t por la segunda coordenada, o sea, t cuadrado sobre raíz de 2. Y dijimos t cubo sobre más t cubo sobre 3, o sea, más z. Esto me tiene que dar d de t. Era esa la letra, ¿no? Por favor. La limpia de memoria. T. Esto es t. O sea que eso te tiene que dar lo de arriba. No, lo que tienes es, esto es una función de, esto va a ser una expresión que va a depender de t. ¿Verdad? Y yo lo que digo, bueno, ¿quién es esta expresión? Esto es una función de t. ¿Cómo va a ser esta función? Y bueno, va a ser esto. Va a ser, esto se simplifica un poco ahora, pero va a ser literalmente esta expresión. ¿Por qué? Porque esta es la expresión que hace que este punto de acá, para todo t, no importa cuál sea el t, para todo t, este punto de acá satisface la ecuación de la recta. Lo que es un poquito mareador acá es que, ¿qué pasa? Que hay algunos t, hay que tener claro quién es quién, ¿no? O sea, esto es x, esto es y, esto es z. Si querés pensar que t son escalares. Y estos son los coeficientes que están, las cosas que dependen de t, son los coeficientes del plano. Estos son coeficientes del plano, este es otro coeficiente del plano, y este es otro coeficiente del Pero plano. lo que no veo es cómo vamos a llegar a una constante al Es final. que no vamos a llegar a una constante, vamos a llegar a algo que depende de t, por eso le puse d de t. Pero entonces, ¿cómo llegamos al plano? Es un plano que depende de t. O sea, para cada t yo tengo un plano. Para cada punto de sí. esa cosa. Sí, sí. De hecho, ya acá también depende de t, y no pasa nada. Claro. Tengo un plano para cada punto. Ahí va. Así como tengo un triedro de Frenet para cada punto. De hecho, comentario, esto se cancela, ¿vieron? Porque raíz de 2 se va, me queda t cubo menos t cubo. O sea, este se va. Así que el d de t que teníamos ahí es t cubo sobre 3. O sea que acá, si quieren ya lo cambiamos, nos queda t cubo sobre 3. Y es el plano osculador. De hecho, yo lo había hecho, pero ¿dónde quedó? Bueno, ahora voy a hacer la derivada de esa alfa que me quedó pendiente. Y les muestro la... Ah, acá está. Bueno, un segundo porque esto me parece maravilloso. ¿Dónde estás? Esta pantallita compartida. Acá está. Esto lo había hecho en el... Esa es la animación GeoGebra 3D. Lo que hice fue justamente hacer, la curva no se ve, pues no sabemos qué forma tiene, pero lo que hice fue poner un slider para mover t, entonces se mueve el punto.
¿sí? Voy a esconder algunas cosas que están como mucha información. ¿Sí? Para subir. Para que quiero subir esto. Ahí. Esto mismo quería hacer. Entonces, si yo muevo el punto, o sea, este es el punto de la curva. ¿Sí? Ahí está el 0, cuando yo muevo t, el punto también se mueve. ¿Sí? Y el triedro, bueno, acá están todas las fórmulas que calculamos. ¿Sí? Y acá están el triedro de Frenet, que para que se vea bien hay que acercarlo un poco, porque si no, no se ve tan bien. ¿Sí? Acabo de perder los ejes, no sé qué pasó. ¿Sí? Lo que me interesa de esto ver es que obviamente cuando yo muevo t, lo que pasa es que se mueve el punto, ¿no? O sea, va por la curva y se mueve también el triedro de Frenet, pero, aunque la perspectiva a veces se engañe, fíjense que siempre es como un sistema de ejes, ¿no? Es una base normal de R3. Y también está el plano oscurador. Ahí se puede, por eso me lo quería mostrar, porque se puede visualizar algo que es lo que decía recién, es siempre, o sea, para cada t, para cada punto tengo un plano diferente. A veces, el 3D es medio engañoso con la perspectiva, pero a veces parece que el punto no estuviera en el plano, pero es porque simplemente cortó el dibujo del plano antes. No es porque no esté. ¿Eso lo graficó ahí en internet? Sí, en la aplicación, esto después si quieren lo voy a poner en la página Sí, de está bueno. EVA, la parte esa de recursos adicionales, pero es GeoGebra, está en internet, es la página de GeoGebra, que tienen acá una calculadora 3D, y ahí pueden poner cosas. Yo lo que suelo hacer cuando quiero graficar curvas es defino un slider, o sea, defino t igual 0, por ejemplo, si tengo un deslizador para un parámetro t, y después defino un vector con la ecuación de la curva que yo quiero. Entonces, t cuadrado, yo qué sé. ¿Y para ver la curva Cuadrado. también ya es mucho pedido, no? Pasa que para ver la curva lo que precisaría sería encontrar la ecuación implícita. Sí, claro. Sí. Si yo pudiera encontrar la ecuación implícita, como sea, como intersección de dos ecuaciones implícitas de planos, sí, podría verlo, pero si no, no. Lo que hace es justo la versión 3D, no, pero la versión de plano, lo que sí hace a veces, que no es como ver la curva, pero bueno, te ayuda un poquito, es que te permite ver el rastro del punto. O sea, vos pones la animación, pones el punto a moverte y te deja como la traza del... que es como ver la curva de cierta manera. Pero la 3D no te deja hacer eso. Bueno, última cosita, y lo dejo ir para cumplir con lo que... Aquí está su disco que me estaban pidiendo de la derivada de alfa. O sea, ¿vos querías la derivada de alfa o sea, lo que querías era verificar que efectivamente era por longitud del arco? Sí. Ok. ¿Se acuerdan que teníamos alfa? Habíamos dicho que era beta. Compuesto con L a la menos 1. Exactamente. Beta compuesto L a la menos 1, donde L de t era t al cubo sobre 3 más t, ¿no? La primitiva de t cuadrado más 1. Ahí va. Entonces, la clave acá está alfa paralela de la cadena. Yo digo, bueno, alfa prima de t, L, S, no importa, va a ser la derivada de esto. O sea, regla de la cadena mediante va a ser beta prima aplicado a L a la menos 1 de t por L a la menos 1 prima de t. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Está. Sí, hasta ahí llegué. Bien, después, la gracia acá que es que, bueno, cuando yo haga la norma de esto, entonces, cuando yo haga alfa prima de t, entonces, me va a quedar el módulo de beta prima de L a la menos 1 de t. Y en realidad, el módulo de beta prima lo habíamos calculado, ¿no? Habíamos dicho que beta prima Integra 2 más 1. era 2 más 1. Exacto. Entonces, si yo eso se lo aplico acá, o sea, esto es una función, la función que recibe t y me devuelve el módulo de beta prima de t. Acá lo que me va a dar es entonces L a la menos 1 de t al cuadrado más 1. Porque estoy aplicando las funciones a módulo de beta prima a este punto.
Sí. No me acuerdo de eso. Está. Mientras que por otro lado tengo esto, L a la menos 1' de t. Y para eso nos conviene usar la fórmula de la derivada de la función inversa, que me dice que si yo tengo una función f derivable, con inversa derivable, todo lo que ya vimos que L cumple, f a la menos 1 de alguien, ¿no? De x, ponele. Esto es lo mismo que 1 sobre f' de f a menos 1 de x. ¿Sí? Esto simplemente sale de despejar acá multiplicando y usar la regla de cadena y la derivada de la función de unidad. Entonces, sí, es cálculo 1. Y entonces, eso aplicado acá a la función L, lo que tengo es que esto va a ser 1 sobre L' aplicado a L a la menos 1 de t, ¿no? Pero L' habíamos visto que era t cuadrado más 1. Sí. O sea que esto me va a quedar 1 sobre la función t cuadrado más 1 aplicada a L a la menos 1 de t. O sea, L a la menos 1 de t más 1. Al cuadrado, gracias, más 1. Que es exactamente, entonces al fin y al cabo me queda el inverso de lo que tenía el otro factor. Sí, está. Genial. Es que de hecho, o sea, no es casualidad, justamente hicimos la gracia de usar, o sea, si en vez de ser esta función hubiera sido cualquier otra definida con el mismo criterio, iba a pasar exactamente lo mismo. Porque la gracia de usar L a la menos 1 de t como isomorfismo, en los casos que se pueda, es justamente que pase eso, que se cancelen estas dos cosas. Y entonces La me queda norma de 1. alfa prima te da 1. Exacto, está construido a medida para que pase eso. Sí, yo trataba de encontrar primero alfa prima, pero no había. No, que con alfa prima puede pasar cosas, alfa prima puede dar cualquier porquería. Pero el módulo de alfa prima va a dar 1. Genial. Muchas gracias. No, bueno. Bueno, estamos. Profe, y de haberlo calculado, de Sí. haber hecho ese procedimiento, o sea, lo que hicimos después es exactamente lo mismo. Lo O sea, que la manera de resolver las demás cosas que pide o el examen. sea, resolver a partir de alfa. A partir de Sí. las derivadas de alfa en lugar de las otras. Sí. Honestamente no hice las cuentas de esa manera, entonces no sé si no me queda claro si no podría llegar a pasar que digamos, naufraguemos en algún momento, porque, como les digo, o sea, hicimos la derivada primera de alfa y da esto. Ya cuando quiero hacer la derivada segunda de alfa, por ejemplo, para hacer la curvatura, yo tengo que derivar este producto. O sea, es como que se va poniendo, o sea, mi miedo hacia eso es que se vaya poniendo como cada vez más arduo de cuentas. Porque cada vez tengo que derivar productos y cosas que como no sé quién es L a la menos 1, me queda expresado en términos de L a la menos 1 y tengo que seguir derivando cosas que se pueden ir complicando. Ese es mi temor con respecto a hacerlo de esa manera. O sea, en teoría sí tiene que dar lo mismo. En la práctica no sé qué tan viable era hacer las cuentas con esta forma de escribirlo. O sea que si se pudiese, igual sin saber explícitamente lo que da la derivada de alfa, llegaríamos, por ejemplo, a calcular la curvatura como hicimos nosotros. Bueno, no, ese es el problema. Que no, en realidad no, claro. porque yo para poder calcular la curvatura preciso alfa segunda. O sea, si yo quiero hallar, cuidado con eso, ¿no? Está bueno el comentario igual. Si yo quiero hallar el módulo de alfa segunda de t, esto no es la derivada de esto. No, es la derivada de esto y después toma el módulo. Entonces no me alcanza solo con conocer el módulo de alfa prima. Para esto yo preciso conocer alfa prima. Para poder derivarlo y tener alfa segunda y ahí tener el módulo. Por eso digo que se puede llegar a poner medio antipático de cuentas. Bueno, no sé si queda alguna pregunta o algo. Caso contrario, nos veríamos el viernes. A mí, yo tengo una duda, pero es del teórico que estaba repasando muy en el principio, que había un detalle que dice que capaz que era algún ejercicio de los primeros prácticos que no hice, pero decía algo así como que el diferencial segundo de f de a de un vector b sobre la norma de b al cuadrado
es igual al diferencial segundo de FA en el vector normalizado. ¿Puede ser? A ver, déjame pensar eso. Dijiste, tiene una función, supongamos que diferencial de 2 veces, coso, el diferencial. Segundo punto de A, F sí, el de segundo. B sobre B al cuadrado, sobre la norma de B al cuadrado. ¿Y qué puse A? No puse B, porque ahora tengo mis reparos con eso de... No olvidemos una Es cosa. igual Ahí va. al... Es igual al diferencial de F, el diferencial segundo de FA de B sobre la norma de B. De A. Ah, ok. De B, Sí. Así, esto es vos. eso, sí. Sí, lo que estamos diciendo acá es que el diferencial, sí, el diferencial segundo es una función cuadrática. Siempre. Es eso lo que está pasando. O sea, es una propiedad que tiene el diferencial segundo. O sea, vos tenés el diferencial primero, ya sabemos que es una transformación lineal. ¿Verdad? Sí. Bueno, el diferencial segundo es una función cuadrática. Por ejemplo, un ejemplo de función cuadrática es el producto escalar. ¿No? Pensar que hace el producto escalar. El producto escalar podría ser el diferencial segundo de alguien como función. ¿No? Entonces, ¿qué pasa? Si yo, en particular, ¿qué cumple una función cuadrática? Que es bilineal, o sea que... A ver, sí, Entonces es por ser cuadrático que sale eso. claro. Es por ser cuadrática. Sí, sí, es una condición que tiene el diferencial segundo que es una función cuadrática. Es por eso. Bueno, lo trato de ver y cualquier cosa Sí, sí. el viernes lo traigo de vuelta. Dale, entonces es eso, es simplemente decir eso, que el diferencial segundo es cuadrático. Tratando de pensar de una manera fácil de ver porque es cuadrático de visualizarlo, pero capaz que lo que te conviene hacer, digo, para bajar ideas, es, a mí por lo menos de pensar en el diferencial segundo como operador, se me hace un poco abstracto, y me resulta más fácil pensar en, así como es más fácil pensar en la matriz jacobiana que en el diferencial primero, es más fácil pensar en la matriz hessiana que en el diferencial segundo. ¿No? Si las funciones que van a R. Entonces, ¿qué pasa? El diferencial segundo, o sea, ¿qué relación hay entre la matriz jacobiana y el diferencial? Que si vos tenés el diferencial en A, eso es una transformación lineal. Aplicás un cierto B, esto es lo mismo que decir, agarro la matriz jacobiana de F en A y la multiplico por el vector B, ¿verdad? O sea, del mundo de la álgebra lineal. Es lo mismo aplicar una transformación lineal a un vector que multiplicar su matriz asociada en la base canónica por ese vector. En el caso de la forma cuadrática, en el caso del diferencial segundo, lo que tenés, y por eso decimos que esa forma bilineal, es si yo quiero el diferencial segundo de A, evaluarlo en un cierto B, lo que tengo que hacer es decir, bueno, agarro la matriz hessiana, suponiendo que acá estoy trabajando en RN, si querés pensar en funciones con codominio R para estar en el mismo mundo, podés pensar en el gradiente, ¿no? Como matriz fila, lo podés pensar como matriz fila o como vector gradiente. Y en el caso de diferencial segundo, podés pensar en la matriz hessiana, pero ¿qué pasa? Vos querés que esto, claro, tenés que multiplicar por B de los dos lados, porque vos pensás que esto es una matriz de, yo que sé, estás en Rn, esto es n por n, tenés un vector de Rn de un lado, un vector de Rn del otro, y el resultado te va a escalar. Si te va a quedar entonces, acá te va a quedar B, y acá te va a quedar B traspuesto. Eso sí, pensando B como vector, como si fuera un vector columna, ¿no? Si fuera un vector fila sería al revés, pero, o sea. Sí, sí. Y por ese tema de multiplicar con las matrices es básicamente por lo que estudiamos todo álgebra lineal y todo eso también, ¿no? Sí, no sé si es por eso que, pero sin duda que es un momento donde uno usa álgebra lineal. O sea, aparte, si uno viene pisando fuerte con la álgebra lineal, toda la cuestión está de la diferenciabilidad, de la matriz jacobiana y el gradiente, se hace mucho más fácil de entender que si no lo tenés claro. Claro. Y bueno, y acá, si bien acá es un poco menos, parece un poco generalidad, porque estamos trabajando con funciones que tienen codominio de dimensión 1, pero acá creo que es mucho más fácil de visualizar por qué pasa esto, ¿no?
No sé. Yo no sé. Porque, a ver, a empezar, pero... Porque en realidad yo digo ahora, bueno, si yo hago el diferencial segundo de B y lo divido entre la norma cuadrado de B, lo que tengo es todo esto dividido en la norma cuadrado de B, ¿cierto? Sí. Y si yo tengo, ahora lo voy a hacer lo otro, voy a decir, bueno, voy a hacer el diferencial en A al cuadrado aplicado a B sobre la norma de B. Esto de acá. Me quedaría, por definición me quedaría B sobre la norma de B, todo eso traspuesto Sí. por la hessiana por B sobre la norma de El B, normalizado. Sí. sin transponer, porque no se transpone nada. Pero ¿qué pasa? En realidad, no te olvides que la norma de B es un escalar, entonces yo lo puedo sacar para afuera de la operación transponer. Transponer es dar vuelta al vector, entonces en realidad acá la norma de B la puedo sacar para afuera, acá también la puedo sacar para afuera, y para afuera incluso fuera de todo el producto, porque como es un escalar, conmuta. Claro. Me queda entonces 1 sobre la norma Claro, de B corto. al cuadrado por esto, literalmente. Genial, sí. Claro, es más fácil de manipular ahí la cuenta que con el diferencial segundo. Claro. Me callo. Bueno, no sé si... ¿Alguna otra pregunta? ¿Vos quieren ver? De mi parte todo bien, profe. Bien. Me voy despidiendo. Bueno. Nos vemos Esa entonces no, por nada. Nos vemos el viernes entonces. Hasta luego. Nos vemos el viernes entonces, profe. El viernes, a esta hora. Dale. Lujo, nos vemos, gracias.